Querido Padre Dios, en esta hora, tómame como un recipiente, como un depósito tuyo, precioso Rey, para poder expresar tus verdades, para que mi boca, Señor, sea saciada por ti y lo que hable en esta hora sea de beneficio para todo nuestro interior y nos haga crecer, Señor, en ti, en sabiduría, en conocimiento y en verdad, y podamos caminar, Señor, de acuerdo a tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de los que escuchan este mensaje. Ábreles el entendimiento de su corazón. Abre sus oídos, Señor. Abre sus ojos para que puedan visualizar la palabra que tú traes en esta hora, Señor, para regocijarnos como cuerpo tuyo que somos. Espíritu Santo de Dios, toma lugar en mi vida y en las que escuchan tu palabra. Que sea, mi Dios, una palabra que haga rompimiento, Señor, de aquello que aún no ha sido roto en nosotros, la incredulidad. Que sea quitada toda incredulidad de nuestros corazones y puesto, Señor, esa palabra que se llama fe, que trasciende, Señor, todo conocimiento. Bendíganos hoy, Señor, y que verdaderamente salgamos, Padre Celestial, regocijados en nuestro espíritu para alabanza de su nombre, para alabanza de su gloria. Que su gracia abundante, Señor, sea derramada en mi vida, en la vida de cada uno y en su verdad, precioso Dios. En esta hora me dispongo en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde. El tema pasado hablaba acerca de la carta de Timoteo, su segunda carta, donde habla acerca de la fe y recalca el apóstol Pablo a Timoteo que él tiene una fe no fingida. ¿Y por qué le dice de esa manera? Y es lo que queremos expresar en esta mañana, deseando que Dios sea el que hable a través de mis labios, hable a mi corazón y pueda hablar a sus corazones para que se despierte ese espíritu de Él en nuestros corazones. Entonces dice aquí, en segunda de Timoteo, capítulo 2, capítulo 1 y su versículo 5, el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo de dónde viene la fe que hay en él. Y dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Le está recalcando de una fe verdadera y no una fe fingida. ¿Por qué le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida? ¿Habrá fe fingida en el humano, en el ser humano? ¿O habrá fe verdadera en nosotros? Dice el Señor que cuando Él regrese, Él desea encontrarnos haciendo así. Haciendo así. Entonces quiere decir que en nosotros puede haber una fe fingida. Creemos que estamos creyendo en Dios, pero nuestro corazón está tan lejos de creer en Dios que estamos creyendo en nuestras propias fuerzas, en lo que puede hacer mi prójimo, en lo que pueden hacer los demás, en lo que puede hacer las circunstancias de este mundo, pero no en Dios mismo. O sea que nos acercamos a Él, pero verdaderamente nuestro corazón no está con Él. ¿Y debido a qué? Debido a que no lo vemos con nuestros ojos físicos, no visualizamos su silueta. Entonces nosotros nos acercamos a Él, pero nuestro corazón está lejos de creer en Él. Y por eso Él recalca en Hebreos capítulo 11, y su versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe fingida no puede agradar a Dios. Y usted me va a decir, la hermana Vilma, ¿de qué habla? Yo sí tengo fe. ¿Qué es fe para usted? ¿Qué es fe para mí? Esa fe tiene que actuar en todo tiempo en mi vida, actuar en los momentos difíciles de mi vida, como en los momentos
oportunos de mi vida. Es una fe no fingida aquella que está presente en todo tiempo, y por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cómo creeremos en Él si no lo hemos visualizado con nuestros ojos espirituales? Porque a Dios se le ve con el corazón, no con lo físico, sino con el corazón se cree. Con el corazón se almacena en nuestro recipiente, en nuestro depósito, que fue lo que hablé en el estudio pasado. Entonces Dios quiere confrontarnos en esta mañana para que nos evaluemos y nos examinemos si verdaderamente tenemos una fe fingida o tenemos una fe verdadera. La verdadera es la que se basa en creer en Dios, en su voluntad, en su perfecta voluntad y no en mi perfecta voluntad. Mi voluntad es que Dios me sane hoy. Mi voluntad es que mis hijos se restauren hoy. Mi fe es que mis finanzas sean restablecidas y sean bendecidas hoy. Eso es lo que mi corazón quiere. Pero cuando yo tengo una fe no fingida basada en la voluntad de Dios, entonces yo no estoy esperando el hoy en mí, sino que estoy esperando en el tiempo de Él. Difícil. Porque quizás hoy mi ser querido está pasando un momento difícil y yo deseo que mi Dios, porque todos deseamos eso, que nuestro ser querido salga de esa situación que está viviendo. Pero cuando no sucede eso, sino que nuestro ser querido parte a la presencia de Dios, si yo tengo una fe no fingida, sino que tengo una fe verdadera, entonces reconozco la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios era que ese ser querido descansase ya. Pero como yo estoy basada en mí, en lo que yo veo y no en lo que no veo, entonces no es una fe completa, no es una fe verdadera. Y por eso dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Que le hay. Tiene que creer que Él está allí, que Él está escuchando su petición y que Él va a traer la respuesta correcta de parte de Él. Dios habla a mi vida en esta hora, porque Dios quiere que mi fe crezca. Pero la fe dice que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Muchos decimos, Señor, aumenta mi fe, como dijeron los discípulos o los que anduvieron con Jesús, le dijeron, Señor, aumenta mi fe. Pero ya Dios nos dio una medida de fe. Cuando le recibimos, el Señor plantó la semilla de la fe en nuestros corazones, y el hacerla crecer depende de usted y de mí. ¿Y cómo voy a hacer crecer esa semilla de fe? Con el agua que le riegue, con el abono que le aplique. ¿Y cuál es el abono y el agua? Es la presencia misma de Dios en mi vida. Es el poder de Dios en mi vida. Es su palabra y es su Santo Espíritu quien se ha depositado en mi corazón, en el depósito que Dios me ha dado, que es mi corazón. Entonces, ¿qué dice? Yo cuando vaya a orar, porque tengo una petición, yo voy a ir con una fe verdadera, esperando la respuesta de la voluntad de Dios. A veces decimos, el Señor no me responde, pero Dios siempre responde. Puede responder con un sí en ese momento, puede quedarse callado porque necesitamos un tiempo para poder recibir esa respuesta, pero puede ser también un no. El no es una respuesta también. Pero ¿por qué no asimilamos el no? Porque nosotros queremos lo que nosotros
sentimos en nuestro ser humano querer recibir, pero no recibimos la voluntad de Dios. No queremos recibir la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, cuando algo sucede que no es de acuerdo a lo que nosotros queremos, nosotros renegamos y nos vamos contra Dios y decimos: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque no teníamos una fe firme. Era una fe fingida, porque siempre decimos: yo tengo fe. Todos tenemos fe mientras no pasamos los procesos. Pero cuando vienen procesos como esos de la pérdida de un ser querido, allí es donde se prueba nuestra fe, si estamos en la voluntad de Dios. Nadie parte de esta tierra si no es la voluntad de Dios. La palabra de Dios que nos dice que nuestros días están contados, a menos que usted se quite la vida, que es en contra de la palabra de Dios, porque nadie tiene el derecho de quitarse la vida, sino solo el que lo creó tiene el derecho. Porque mi vida no me pertenece a mí, le pertenece a Él. Mis hijos no me pertenecen a mí, son de Dios, solo son prestados en esta tierra para que nosotros podamos dirigirlos hacia el camino de la verdad. Pero Dios es el que hace su voluntad en cada uno de nosotros y es el que el día, el preciso día, el momento, Él dirá cuándo nos lleva. Por eso les digo a ustedes: cada día vivamos cada día como si fuera el último día, y es que creyendo que Dios va a hacer su perfecta voluntad en usted y en mí. Entonces, cuando yo me acerque ahora, por medio de esta palabra que Dios está despertando en mi corazón, yo tengo que creer que a quien me acerco está allí. Entonces, eso es lo que yo les explicaba en el tema pasado, donde dice: por lo cual asimismo padezco esto, en 2 Timoteo 1:12, pero no me avergüenza, porque yo sé a quién he creído. ¿Qué les dije que quería decir? A quién he creído es a alguien. He puesto mi convicción, y en ese que yo he puesto mi convicción, que es mi fe, yo creo que Él es real. Pero a veces vamos y a la vez decimos: no, voy a ir aquí con esta persona, tal vez esta persona me puede ayudar. No, quizás aquella, la que está al otro lado. No, quizás la que está aquí me puede ayudar en este momento. Y fui con Dios, pero no le creí. O sea, no puse mi convicción en que Él era real. Necesito de la mano humana para poder yo creer. Pero aquí el apóstol Pablo dice: sé que tú no tienes una fe fingida, porque fue que dice, porque habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también está esta fe. Entonces le dice: tienes que venir a Él y saber a quién has creído. ¿Has creído algo real o no crees que Dios es real? Si yo creo que tengo la convicción de que Él es real, entonces yo voy a estar convencida, que es lo que dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza. Es pues, ¿qué quiere decir certeza? Es la seguridad que tengo que Él es real. Es la convicción que yo tengo que Él es real y que Él está escuchando mi petición y que no tengo que ir ni con el de enfrente ni con el de al lado, porque yo a Él lo veo y Él me puede dar una mejor, o me puede hablar, pero Dios no me está hablando, pero Dios está trabajando. Mientras tú no ves a Dios, Él está trabajando en lo secreto. Por eso dice: cuando te acerques a Él, cierra tu puerta y entra a tu recámara secreta y ve con Él y cree que Él es real. Y Él en lo secreto, dice, porque Él ahí en lo secreto te ve,
Te va a recompensar en público, porque Dios es un Dios de misterios. Trabaja de forma misteriosa, pero eso es lo que es la fe. Entonces dice, es pues la fe, la seguridad que Él es real. Es pues la fe, la convicción de que yo sé que Él es real, aunque mis ojos físicos no lo vean, mi corazón sí lo ve, porque mi corazón fue abierto a Él. Y dice, la convicción de lo que no se ve. Entonces ahora, cuando yo me acerque a Él, tengo la convicción de que Él es real y que Él está allí y que yo voy a creer en Él. Y porque yo estoy creyendo, mi fe la estoy poniendo en Él, entonces Él me recompensará en público. Y dice allí, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿A quién está buscando usted en este momento? Muchos acuden a las artes mágicas, a la brujería, a la hechicería, al humano. Pero no, aquí dice que Dios nos regala, nos premia porque le buscamos a Él. Entonces, cuando Timoteo me dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dice Romanos en su capítulo 10. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, decía el apóstol Pablo cuando le hablaba a los de ese lugar, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Dice el 6, ahí en Romanos 16 dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, porque el único que ha subido al cielo es Cristo. Y por medio de Él, por la justicia de Él, vamos, los que hemos creído que Él es real, un día subiremos con Él, pero dice, ¿o quién descenderá al abismo? O sea, cuando nos preguntamos, ¿quién va a ir al abismo? Dice, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Se ha preguntado usted esto? Solo Cristo bajó a las profundidades del abismo, pero Él mismo subió y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí, porque Él es su justicia, mi justicia, cuando creemos que Él es real. Entonces dice aquí, ¿mas qué dice? Romanos 10:8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está Cristo. ¿Dónde está Cristo? En tu boca. Porque tú lo tienes a Él en tu recipiente, en tu corazón. Y con tu corazón tú has creído, pero con tu boca tú confiesas la palabra de Dios, que es Cristo mismo. Entonces dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu recipiente que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer no es cualquier cosa. Creer no es una fe fingida. Creer es saber y reconocer que Él es real y que Él cumplirá su propósito en mí hasta aquel día. El día que me encuentre con Él en las nubes, seré completamente transformada y estaré con Él para siempre. Para siempre. Y dice ahí,
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Dónde vas a creer tú? ¿Dónde tiene que estar tu fe? ¿Dónde tiene que estar la semilla de que Cristo es real en tu corazón? Entonces, esa semilla tú la vas a regar con el agua de su palabra, la vas a regar con el agua del Espíritu, que le va a dar el crecimiento en nuestro corazón, pero esa agua misma va a limpiar nuestro corazón. ¿De qué? De todo lo que hay dentro de nosotros. Va a sacar todo lo que es vilma, el celo, la amargura, el resentimiento, la ira, la contienda, la disensión, todo aquello que ha dañado mi corazón. El río de su palabra, del Espíritu Santo, va a limpiar mi recipiente y va a dejar que entre el agua limpia de su verdad. Entonces, ¿qué dice ahí? Pues dice, porque con el corazón se cree de que Jesucristo me dio salvación, pero con mi boca yo confieso esa justicia de Cristo. Y luego dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿qué dice aquí? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo podemos invocar el nombre de Cristo, de Dios, si no creemos que Él es real? ¿Cómo? Y no sabemos cuál es la voluntad de Él porque no vivimos una vida en Él, en la unión de Él con nosotros. Les hablé de Apocalipsis, de las bodas del Cordero, cuando Cristo venga a gobernar este mundo, tal vez no en el que estemos, pero el que Él ha limpiado, cuando Él venga a gobernar, ese gobierno que muchos hemos rechazado y hemos dado lugar a lo que ven nuestros ojos, le hemos dado lugar a lo visible, pero no le hemos dado lugar a lo invisible, que un día se volverá visible en el Espíritu, cuando sean esas bodas del Cordero. ¿Con quién va a ser? Con nosotros que nos hemos ataviado, que hemos limpiado nuestro corazón, nuestro recipiente, nuestro depósito. Entonces estaremos con Él, dándonos en casamiento con Él, con el amado, con el que se entregó. Y como Él no hay nadie, porque ese es el matrimonio que habla Efesios 5, que debería de haber aquí en la tierra, pero no existe ese matrimonio de aquel que se unió a su mujer, a su esposa, y se hicieron uno y ahora son uno solo. Pero ¿quién fue el que se entregó por la iglesia? Cristo. Se entregó por ella y la amó. Y ahora ve consumado su amor. De aquella entrega total que hizo el sacrificio en la cruz, ahora lo ve entregado en aquellos que verdaderamente lo vieron a Él real y caminaron en su realidad. Y caminaron creyendo en su voluntad, que pudo haber sido un sí, como pudo haber sido un no, o como pudo haber sido un espera un tiempo. Pero esa es la convicción del verdadero Hijo de Dios. Esa es la verdadera novia por la cual Él vendrá, que le ha creído y que ha caminado, no por la vista, sino con el corazón. Y por eso dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Porque no han querido escuchar. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Que les predique qué? La fe verdadera.
inculcar a nuestros corazones a una fe verdadera, no a una fe fingida. Y dice, pero ¿cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El apóstol Pablo le recalca a Timoteo, es necesario que esa palabra que dice aquí en Romanos que está en tu boca, está cerca de tu boca, dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, procura mantener esta fe verdadera. Cree que Jesús es real, que Cristo es real, que tu fe está en lo real que es Cristo, porque en aquello que tú has creído, Él guardará tu depósito para el día de ¿qué? Para aquel día, que nos reunamos con Él como la esposa de Él. Qué lindo es reconocer eso, qué lindo es conocer que hay un Dios verdadero, que Él cumple todos los requisitos que el hombre no ha podido cumplir. Dígame qué hombre ha podido cumplir esto que Él dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu, mi depósito en mi corazón, pero lo que ha depositado es su Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, ya dice todo lo que pasó, pero nos recalca que verdaderamente un día vamos a entrar en la puerta donde pocos la hallan. Por incredulidad no hallamos la puerta, pero cuando creemos, entonces encontraremos nuestro depósito, encontraremos lo que va a estar depositado en nuestro corazón. Cierre sus ojos ahí, querido Padre Dios, tu palabra es hermosa, es explicable, Señor. Hablamos de fe, pero no hablamos de una fe verdadera, porque el que habla de una fe verdadera recibe, Señor, sea lo bueno en lo físico o lo malo, que tal vez no es malo, pero nosotros lo vemos de esa manera porque son ojos humanos, Señor. Queremos una respuesta de acuerdo a nuestro corazón, pero a veces ha llegado el tiempo, Señor, en que alguien tiene que partir y nosotros no estamos convencidos de eso. Y decimos, Señor, no me escuchaste porque no conocía tu voluntad, porque no me acerqué a ti con una fe verdadera, esperando en ti la respuesta, que yo sé que tu respuesta será buena siempre para nuestras vidas. Gracias, precioso Rey. Mi alma te alaba y te glorifica y te exalta en esta hora y te doy honra a ti, mi Dios. Y te pido que esta palabra la selles en mi corazón y la selles en el corazón de los que ponen atención a tu verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Dios me los bendiga, me los guarde.